El Porfiriato es uno de los periodos más importantes en la historia de México, siendo además una de las mejores épocas en que modernizaron su industria, acompañado de un alto crecimiento económico que atrajo inversión extranjera. Sin embargo, por esta época tuvieron mucha represión por parte del gobierno de Porfirio Díaz, en que varios perdieron la vida al ser sofocados en las revueltas, y los trabajadores tuvieron tratos esclavistas, al punto en que dio un gran descontento entre los mexicanos que acabó con su régimen. Es por eso que te hablaré sobre lo bueno y malo del Porfiriato. En un principio, Porfirio Díaz al llegar al poder recibió un México con una hacienda pública en la quiebra, un país endeudado con los países extranjeros y los prestamistas nacionales. Con la construcción de las vías para los ferrocarriles permitió la modernización y dio un cambio significativo en su industria, en que disminuyó el costo del transporte de mercancías, facilitando la exportación de distintos minerales, que eran demandados por los demás países por aquella época, convirtiéndose en un sector vital para el gobierno, y llegaron a construirse redes telegráficas que dio una comunicación inmediata entre la capital y las ciudades más lejanas, además de que gracias a la nueva infraestructura industrial pudieron producir más rublos en poco tiempo, y enviarlas a distintas partes del país rápidamente. Esto hizo que la economía mexicana aumentase considerablemente, al punto en que tuvieron un crecimiento económico en todo el dinero producido en el país de un estable 2.7%, y desde 1900 hasta 1910 de un 3.3% anual, siendo una mejoría importante para aquella época, en que hizo que las exportaciones de materias primas permitieran la inversión extranjera durante el Porfiriato, teniendo para 1884 una inversión de 110 millones de pesos, y que aumentó en 1911 hasta 3.4 billones de pesos. Además, con la construcción de nuevos puertos tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, fue importante para que México incrementara sus exportaciones y triplicara sus importaciones. La construcción de redes de telégrafos aumentó en solo tener 9.000 kilómetros en 1877 hasta llegar a 70.000 kilómetros en 1900. La industria de la agricultura creció bastante y la producción del café en un principio era de 8.000 toneladas al año, hasta llegar a las 28.000 toneladas anuales. La extracción de minerales tuvo un importante valor, en que en 1873 la extracción del oro era de $976.000, siendo una industria importante para el país. Y para 1901 México fue el primer país en minería de plata, el segundo en cobre y el quinto en oro. Con el desarrollo de la metalurgia, la producción petrolera fue la que más creció y era un negocio crucial. Además, gracias a todo esto, México vivió una gran prosperidad y una importante estabilidad en la región. También llegaron a pacificar al país luego de haber sido inestable y con graves casos de delincuencia y robos en las fronteras entre México y Estados Unidos. Por otro lado, recibieron mucha migración extranjera durante este periodo de tiempo, en que tuvieron inmigrantes europeos y asiáticos, las cuales algunos regresaron a su país y otros crearon asentamientos en toda la nación. También con la estabilidad política no tuvieron conflictos armados a gran escala con otros países, sino mejoraron sus relaciones con Europa al punto en que tuvieron buenas relaciones diplomáticas. A todo esto, México ya no era el país endeudado que fue hace unas décadas, sino su economía tenía un envidiable crecimiento. Con nuevas políticas económicas, el gobierno de Porfirio pudo reducir el gasto y lo administraron de una mejor manera. Establecieron nuevos impuestos que no serían un estorbo para el comercio, y debido a que habían recibido un crédito pudieron reestructurar la deuda interna y externa, mostrándolo como un país confiable para invertir, y su economía era ejemplo para los demás países latinos. Sin embargo, su gobierno se volvía cada vez más autoritario, y eso trajo bastantes revueltas en todo el país, en que eran sofocados brutalmente. El trato a los trabajadores en el sector de la agricultura era pésimo, y en parte todos esos avances y los colosales crecimientos se debieron al ser explotados los campesinos y los indígenas. Las empresas extranjeras eran en su mayoría dueñas de las tierras en México, y pocos campesinos tenían tierras propias. Muchos perdieron sus campos y debido al enorme monopolio que había, estas eran mal administradas y eran ineficientes. Además, muchas tierras al norte de México suministraban ganado a los Estados Unidos y no a México, siendo dueñas en su mayoría por empresas extranjeras, en que de los 14.4 millones de hectáreas en Baja California, 10.5 millones eran de empresas americanas. Para 1919 apenas el 19% de los mexicanos podían leer y escribir, y los profesores eran mal pagados y se construyeron menos escuelas que en 1872. El sistema de salud casi no existía, la mortalidad infantil era alta y llegó al punto en que fallecían 400 niños de cada 1000. La esperanza de vida era aproximadamente de 30 años y la mitad de los mexicanos vivían en casas en mal estado, sin alcantarillado, ni agua y sin electricidad. Enfermedades como la viruela, malaria y tuberculosis era un problema serio que quitaba la vida de las personas. Los mexicanos trabajaban 12 horas al día y todos los días de la semana. Se iniciaron revueltas que fracasaron al no tener ningún tipo de pensión ni seguro, algo que es primordial hoy en día. Era muy común que la paga no fuese en dinero, sino en bonos que solo aceptaban en la tienda de una fábrica o de un terrateniente. Aunque las mujeres tuvieron un mejor rol durante esta época y trabajaron en diferentes áreas, muchas de ellas ganaban la mitad de lo que recibe un hombre. El alcoholismo se volvió un grave problema en la sociedad de clase baja,
y en la capital había más lugares de fiestas que comercios. México experimentó una buena época económica y de gran progreso en su industria, pero a pesar de esto, el gobierno de Porfirio Díaz no se enfocó mucho en mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Y aunque algunos sí experimentaron un mayor ingreso y una gran prosperidad, son pocos comparados a la cantidad de personas pobres que eran explotadas en sus trabajos por aquella época, en que debido al gran descontento de las personas iniciaron una serie de revueltas que acabó con el mandato de Porfirio Díaz, y comenzó la Revolución Mexicana. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video, sin más que decir, me despido.